Cuando vi a mi marido en el jardín, agachado sobre el césped, ajustando el sistema de riego que llevaba años sin tocar, algo dentro se agitó. No fue deseo ni siquiera nostalgia. Fue otra cosa. Fue la extraña sensación de estar observando a un extraño haciendo cosas familiares, como si él perteneciera a este paisaje, pero ya no a mí. Me acerqué con una taza de té por rutina, por cortesía, tal vez por necesidad de sentirme útil. Él me miró, sonrió con esa expresión automática que usa cuando su mente está en otra parte. Le pregunté si necesitaba ayuda, y me dijo que no, que su sobrino venía a encargarse del resto. Es joven, fuerte y tiene tiempo, dijo. Lo dijo como si yo no estuviera parada frente a él, como si ya no necesitara de mis manos, ni de mi presencia. Me tragué la incomodidad y sonreí también. No era la primera vez que me sentía invisible. Pero esa tarde, mientras el cielo se nublaba lentamente y el sonido del agua golpeando los aspersores me llegaba como un eco lejano, supe que algo estaba a punto de cambiar. Que la visita del sobrino no sería como las otras. Que esta vez, el silencio de mi casa resonaría distinto. Esta es la historia de cómo un verano cualquiera se convirtió en un torbellino de emociones, decisiones equivocadas, y una verdad que aún me cuesta pronunciar. Antes de contarte lo que pasó, dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este vídeo. Y cuéntame, ¿alguna vez guardaste un secreto tan grande que sentías que respiraba contigo? Aquel día comenzó como cualquier otro. El desayuno ya estaba frío cuando él bajó las escaleras, vestido con su camisa beige de siempre, la que yo detestaba en secreto porque me recordaba que los días eran todos iguales. Se sirvió café sin decir palabra. Yo ya había desayunado sola. Me preguntó si había comprado pintura para el porche. Asentí. Luego me dijo que su sobrino llegaría en la tarde para ayudar. No tienes que hacer nada, agregó, y no supe si era un gesto de cuidado o de exclusión. Después de tantos años de matrimonio, uno aprende a interpretar lo que no se dice. Su forma de evitarme los últimos meses se sentía más sólida que el silencio. No había discusiones, tampoco abrazos. Solo rutinas. Yo era parte del mobiliario de la casa, útil, ordenada, funcional. Pero hacía tiempo que nadie me miraba de verdad. Que nadie me tocaba sin motivo práctico. Que no me preguntaban si aún me sentía viva en este espacio. Pasé la mañana limpiando la sala. No porque estuviera sucia, sino porque el movimiento me mantenía enfocada en algo que no fuera mi propio vacío. Cuando él se fue al supermercado, sentí un extraño alivio. La casa por unos minutos me pertenecía. Caminé descalza, dejé que el sol tocara mi piel desde la ventana del comedor. Pensé en cosas absurdas, como cambiar los muebles o pintar las paredes de otro color. Cosas que no haría, que me devolvían una pizca de control. A eso de las 4 llegó el sobrino. Lo reconocí enseguida, había venido de niño varias veces, pero ahora era un hombre. Alto, con la mandíbula bien definida, y una manera tranquila de moverse que contrastaba con la rigidez de su tío. Me saludó con una sonrisa genuina, de esas que no se ven mucho últimamente. Gracias por recibirme, dijo. Le respondí que era su casa también. Mentí. Llevaba una mochila al hombro y un cubo de herramientas en la mano. Cuando entró noté que su presencia llenaba el espacio de otra manera. No sé si era su energía, su juventud, o simplemente el hecho de que me habló mirándome a los ojos. Me ofrecía enseñarle dónde guardábamos las cosas necesarias. Subimos al altillo a buscar pinceles, lijas y latas viejas de pintura. La madera crujía bajo nuestros pies y por un momento sentí que la casa también despertaba. Esa noche cenamos los 3. Yo había cocinado pollo al horno. Él habló la mayor parte del tiempo, sobre su trabajo eventual en una ferretería, sobre lo mucho que extrañaba a su madre, hermana de mi esposo, sobre lo aburridas que eran sus tardes libres. Reía con facilidad. Tenía esa forma de estar presente que me descolocaba. Cada vez que me dirigía una pregunta, la hacía con interés real, no por compromiso. Algo dentro de mí empezó a moverse, como una hoja en el agua. Después de la cena, mi marido se fue al estudio a leer.
El sobrino me ayudó a recoger los platos. Lo hizo con naturalidad, sin pedírselo. Llevamos todo a la cocina. Al pasarle un vaso, nuestras manos se tocaron por accidente. Fue un roce insignificante, pero me sobresaltó. No por él, sino por mí. Por cómo mi cuerpo reaccionó, un latido extra, un calor leve en las mejillas. Me apresuré a guardar los cubiertos y evitar mirarlo. Cuando subí a mi habitación, sentí la garganta apretada. No había hecho nada malo. Y sin embargo me sentía culpable. Como si el simple hecho de haber sentido algo fuera ya una traición. Me acosté al lado de mi esposo, que ya dormía. Respiraba fuerte de espaldas a mí. Yo, en cambio, miraba al techo contando los segundos. Pensando en la voz del sobrino, en su forma de estar cómodo en mi cocina, en el brillo de sus ojos cuando hablaba de su infancia. A la mañana siguiente él ya estaba trabajando en el porche cuando bajé. Me saludó con un buenos días cálido, y yo le llevé un vaso de agua. Le pregunté si necesitaba ayuda. Me dijo que sí, que podía sostenerle la escalera mientras ajustaba una moldura. Lo hice y mientras él subía, yo miraba sus pies firmes, su equilibrio. Él hablaba de cómo la madera debía lijarse bien antes de pintar, y yo asentía sin escuchar del todo. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que no había querido admitir. No era solo que me sintiera sola. Era que hacía años que nadie me miraba como mujer. Que nadie reparaba en mis gestos, en mi voz, en mi presencia. Que mi cuerpo no era más que una herramienta de servicio, para cocinar, limpiar, atender. Pero ahora yo sentía algo. Y eso era más aterrador que cualquier escándalo. No sabía qué pasaría después. No planeaba nada. Solo sé que esa tarde, mientras sostenía la escalera y el sol caía sobre su espalda, comprendí que había abierto una puerta. Una que no sabía si sería capaz de cerrar. Y lo peor, es que no quería cerrarla. Aquel día empezó con el sonido del taladro contra la madera vieja de la baranda. Me desperté antes de lo habitual, sintiendo una inquietud en el pecho, como si el sueño se hubiera interrumpido justo antes de una respuesta importante. Me puse una bata ligera, recogí el cabello en un moño descuidado y bajé en silencio. Desde la ventana del comedor lo vi, él ya estaba afuera, con una camiseta gris sin mangas, sosteniendo una tabla contra la baranda rota. No me había dado cuenta de lo temprano que trabajaba. Ni de cómo la luz de la mañana dibujaba líneas claras sobre sus hombros. Preparé café como excusa para acercarme. Cuando salí, él sonrió sin dejar de clavar los tornillos. Buenos días, dijo con voz ronca, como si aún no hubiera hablado con nadie. Le ofrecí la taza, y nuestras manos se rozaron otra vez. Esta vez no aparté la mía con rapidez. Fingí que buscaba estabilidad por el peso del café, pero sabía que mentía incluso en mis gestos. Él tampoco retiró la suya de inmediato. Un segundo más, quizás dos. El tiempo exacto para que el mundo real se desdibujara levemente. Volví adentro con un leve temblor en las piernas. No era miedo. Era algo más parecido a anticipación. Me duché con rapidez, pero al vestirme me quedé mirando mi reflejo. No por vanidad, sino por curiosidad. Observé mis arrugas en las comisuras de los ojos, la flacidez sutil en mis brazos, las venas marcadas en mis manos. Y sin embargo había un brillo en mis mejillas que no recordaba haber visto en mucho tiempo. Opté por una blusa sencilla, pero con un escote un poco más abierto de lo normal. Nada escandaloso, solo distinto. Cuando volví al porche él ya había terminado esa parte del trabajo. Estaba ordenando herramientas en una caja. Me ofrecí a ayudarle a limpiar el área, y no dijo que no. Así que barrí los restos de madera, recogí clavos, llevé trapos sucios al lavadero. Trabajar a su lado se sentía inesperadamente cómodo. No hablábamos mucho, pero había una sincronicidad tranquila en nuestros movimientos. Como si cada uno supiera lo que el otro haría. Como si nuestros cuerpos ya hubieran ensayado esta danza antes. En un momento, al levantar una caja de pintura, perdí un poco el equilibrio. No fue nada grave, pero él reaccionó rápido.
Dejó caer lo que tenía en las manos y me sostuvo de la cintura con firmeza. Nuestros cuerpos quedaron tan cerca que podía sentir su respiración contra mi frente. Levanté la vista. Él no dijo nada. Solo me miraba. Y entonces sucedió. We kissed. Fue breve, contenido, y sin embargo me dejó sin aire. No por lo que fue, sino por lo que implicaba. Cuando me aparté noté que él tampoco respiraba con normalidad. Quise decir algo pero no encontré palabras. Volví adentro sin mirar atrás, cerrando la puerta con cuidado, como si ese gesto pudiera deshacer lo ocurrido. Me refugié en la cocina. Llené el fregadero, empecé a lavar platos que ya estaban limpios. Las manos me temblaban bajo el agua. Me repetía que había sido un error. Que todo podía detenerse ahí. Que nadie sabía. Que aún estaba a tiempo. Pero al mismo tiempo otra voz, más sutil, más peligrosa, murmuraba dentro de mí: por fin alguien te ve. Esa tarde él salió. Dijo que iría a comprar más tornillos y lija. Su voz era normal, pero evitaba mirarme directamente. Yo asentí sin atreverme a preguntar más. En cuanto la puerta se cerró, me derrumbé en una silla. Me sentía dividida en dos. Una parte de mí pedía a gritos volver al orden conocido. A la calma insípida de la rutina. La otra deseaba más. No por capricho ni por pasión. Sino por una necesidad antigua y silenciada: sentirme viva. Cuando mi esposo llamó por videollamada al caer la noche, su rostro apareció en la pantalla como una sombra conocida. Habló del tráfico, del cansancio, del clima. Me preguntó si todo iba bien. Sí, todo está bien, dije, y no supe si lo decía para él o para mí. No mencionó al sobrino. Yo tampoco. Fingimos ambos que nada fuera de lo normal estaba ocurriendo. Colgué y sentí una punzada en el estómago. Más tarde, mientras preparaba una infusión para dormir, escuché pasos en la terraza. Era él, regresando. Nos encontramos en la cocina sin buscarnos. Él con una bolsa en la mano, yo con la tetera. Hubo un silencio largo, incómodo. Luego dijo algo trivial, como: compré más lija por si acaso. Asentí. Pero no nos movimos. Era como si estuviéramos atrapados en un campo magnético del que no podíamos escapar. Me retiré primero. Subí a mi habitación y me acosté con la luz apagada. Pero no dormí. Escuchaba cada crujido de la casa, cada movimiento leve. Sabía que él también estaba despierto. Sentía su presencia al otro lado del pasillo. Y eso bastaba para que mi mente no se callara. Pensé en lo que había hecho. En lo que significaba. En lo que podía destruir. Pensé en mi marido, en su rostro tranquilo, en su fe ciega en mi lealtad. Pensé en mi propia imagen de mujer honorable. Todo eso pendía de un hilo. Uno muy delgado. Y lo peor era que no me sentía del todo arrepentida. Me sentía asustada, sí. Confundida. Pero también extrañamente completa. Como si una parte dormida de mí se hubiera despertado. Cerré los ojos y me abracé a la almohada con fuerza. Buscando no calor, sino contención. El corazón latía rápido como si supiera que había cruzado un umbral del que ya no podría regresar. No sabía qué haría al día siguiente. Ni cómo mirarlo a la cara. Solo sabía que ya no era la misma. Que algo se había roto. O quizás, algo apenas comenzaba a abrirse. Me desperté antes del amanecer. Aún no había luz suficiente para distinguir los contornos del techo, pero mis ojos estaban abiertos, atentos, como si esperaran algo. No sentía sueño, solo una agitación silenciosa bajo la piel. El recuerdo del día anterior era tan claro que casi podía tocarlo. No había sido un sueño. Había sucedido. Lo que me asustaba no era el beso en sí, sino lo que había despertado en mí. Me quedé acostada unos minutos más, mirando al vacío, mientras escuchaba los sonidos de la casa, la madera que crujía al enfriarse, el zumbido leve del refrigerador,
el viento filtrándose por alguna rendija mal sellada. Cada ruido parecía más fuerte que de costumbre, como si todo el entorno quisiera recordarme que estaba viva. Que algo se había quebrado dentro de la rutina. Cuando bajé, él ya estaba en la cocina. Llevaba una camiseta blanca manchada de pintura y sostenía una taza de café. Se giró al verme sin decir nada al principio. Me saludó con un gesto de cabeza, y yo respondí igual. Ninguno de los dos mencionó lo ocurrido. Pero el aire entre nosotros había cambiado. Se sentía más denso, cargado de palabras no dichas. Cada movimiento se volvió significativo. Cada cruce de miradas, un pequeño temblor. Comimos en silencio. Yo apenas probé el pan tostado. Él tomó su café sin levantar la vista del plato. En algún momento mencionó que quería trabajar en el sistema de riego del jardín, que había encontrado algunas piezas dañadas. Le dije que me parecía bien. Él agradeció con una mueca. Todo era correcto, cortés, pero falso. La distancia que intentábamos mantener era una cortina transparente. Decidí acompañarlo al jardín. No por curiosidad técnica, sino porque no podía quedarme dentro de la casa con la cabeza llena de pensamientos. Me puse unas sandalias viejas y salí. El pasto estaba húmedo por el rocío, y el aire tenía ese olor fresco que solo se siente temprano en la mañana. Él ya había abierto la caja de herramientas. Estaba arrodillado, revisando los tubos enterrados. Me quedé a cierta distancia al principio. Lo observaba moverse con concentración, ajustar válvulas, limpiar conectores. No me atrevía a intervenir. Pero luego, sin pensarlo demasiado, me acerqué y me agaché junto a él. Le ofrecí sostener la linterna. Me miró brevemente antes de asentir. Nuestras manos volvieron a tocarse, esta vez con guantes puestos. Aún así, sentí un escalofrío recorrerme el brazo. La tierra estaba blanda, y en un descuido uno de los tubos se soltó, lanzando un chorro de agua directamente a mi pecho. Di un pequeño grito y me eché hacia atrás empapada. Él intentó cerrar la válvula con rapidez, pero era tarde. Estaba mojada hasta la cintura. Nos miramos él con los ojos abiertos por la sorpresa, y luego empezó a reír. No una risa burlona, sino genuina. Yo también reí, sin poder evitarlo. En ese momento, algo se alivió. Como si la tensión de los días anteriores se disolviera por un instante. Me levanté y me sacudí el barro de las piernas. Él se quitó la camiseta mojada y la usó para secarse las manos. El gesto me pilló desprevenida. No era la primera vez que veía un torso masculino, pero hacía mucho que no sentía una reacción física tan inmediata. Me giré disimulando. Volví a la casa para cambiarme. Mientras me secaba con una toalla en el baño, me observé nuevamente en el espejo. El agua había empapado mi ropa interior, marcando la silueta de mi cuerpo. No era joven, pero aún había algo en mí que podía causar deseo. Me sorprendí al pensar en eso. ¿Desde cuándo me había olvidado de esa posibilidad? Me puse una camiseta limpia y bajé de nuevo. Él seguía trabajando como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que sí. Que el roce, las miradas, las risas, todo estaba llenando un espacio que había estado vacío por mucho tiempo. Decidí preparar limonada, otra excusa para acercarme. Cuando se la ofrecí, él me dio las gracias sin dejar de clavar una abrazadera. Me dijo que pronto terminaría. Nos sentamos bajo la sombra del roble cuando el sol empezó a apretar. Yo bebía lentamente, él descansaba con los ojos cerrados. En un momento, sin abrir los ojos, dijo: «Tu esposo confía mucho en mí». Me quedé quieta. No respondí. No sabía si era una afirmación, una pregunta o un reproche. Finalmente murmuré que sí. Que siempre lo había considerado un muchacho de bien. Él abrió los ojos y me miró. «No quiero que esto sea un problema para ti», dijo. Asentí. Pero ya lo era. Más tarde ese día, decidí ordenar la habitación de huéspedes. Necesitaba ocuparme de algo físico, que me mantuviera las manos ocupadas.
Mientras cambiaba las sábanas y abría las ventanas, recordé que era ahí donde dormía él. Su mochila estaba sobre la silla. No quise mirar, pero mis ojos se posaron sobre una libreta abierta. No pude evitar leer la primera línea: hoy pasó algo que no debía. Cerré la libreta con cuidado, sin leer más. Me sentí invadiendo algo íntimo, aunque sabía que yo misma había cruzado líneas que no me correspondían. Esa noche la casa estaba en silencio absoluto. Mi esposo llamó más tarde de lo habitual. Hablamos de cosas prácticas, la cuenta del gas, la entrega de un paquete, el horario de su regreso. Te extraño, dijo al final. Yo respondí, yo también. Pero no supe si era verdad. Después de colgar, caminé por la casa sin rumbo. Las luces apagadas, las sombras largas. Me detuve en la puerta de la habitación de huéspedes. Estaba cerrada. No toqué. Solo apoyé la frente en la madera por unos segundos. Luego subí a mi cuarto, me acosté y lloré en silencio. No por el beso. No por el deseo. Lloré por la grieta que se había abierto dentro de mí. Porque empezaba a darme cuenta de que lo que estaba en juego no era solo un matrimonio, sino mi identidad. Mi rol. Mi historia. Lo que había sido durante años. Y lo que quizás ya no podía seguir siendo. Me quedé dormida con el sonido lejano de los aspersores. Ese golpeteo rítmico del agua contra las hojas. Como un reloj que avanza sin detenerse. Como un recordatorio de que aunque todo se mantuviera igual por fuera, por dentro, algo ya había empezado a cambiar. El día siguiente amaneció gris. Las nubes cubrían el cielo como una manta densa, y el aire tenía ese aroma a humedad que suele anunciar una tormenta. Me levanté sin apuro, sintiendo el cuerpo pesado, como si la noche no hubiera sido suficiente para descargar lo que llevaba dentro. El reflejo en el espejo me mostró unos ojos más cansados de lo normal, pero también una expresión distinta. No de culpa exactamente. Más bien de alguien que ha cruzado un umbral y ya no puede fingir que no lo ha hecho. Bajé a la cocina. El silencio era casi absoluto. Escuché a lo lejos ruidos en el patio, golpes metálicos, pasos. Él ya estaba trabajando. Me serví una taza de té y me asomé por la ventana. Estaba instalando una escalera para reparar una de las persianas exteriores. Lo hacía con la misma tranquilidad de siempre, concentrado, metódico. Pero algo en su postura me indicó que estaba evitando mirarme. Y yo tampoco sabía cómo enfrentar esa conversación que ambos sabíamos que teníamos pendiente. Pasé la mañana tratando de ocuparme con tareas menores, doblar ropa, revisar una alacena que hacía semanas no organizaba, pasar un paño húmedo por la estantería del salón. Pero todo me resultaba mecánico. Los movimientos de mis manos no lograban acallar el ruido interno. En el fondo esperaba algún gesto de él, algún intento de acercamiento, incluso una palabra. Pero no llegó. A media mañana, él entró a buscar agua. Me encontró en el pasillo. El momento fue breve, incómodo. Me preguntó si sabía dónde estaban los tornillos largos. Le indiqué una caja en el garaje sin mirarlo a los ojos. Él asintió y se fue. No hubo contacto ni palabras de más. Pero su voz sonó tensa, como si le costara mantener la distancia. Y la mía, también. Después del almuerzo, el cielo comenzó a oscurecerse más. Las primeras gotas golpearon los ventanales, tímidas como un susurro. Él cubrió sus herramientas con una lona y se quedó sentado bajo el alero de la casa, mirando la lluvia. Yo lo observaba desde adentro. No era la primera vez que lo veía quieto, pero sí la primera en la que su silencio me dolía. Porque sabía que no era vacío, sino contención. Tomé una decisión impulsiva. Salí con un par de toallas y una taza de café. Él se sobresaltó al verme. Le extendí el café y él lo aceptó con una expresión difícil de leer. Nos sentamos en el banco de madera bajo el alero. El sonido del agua sobre el tejado era lo único que llenaba el espacio entre nosotros. No dijimos nada por largos minutos. Finalmente él rompió el silencio.
Dijo que tal vez era mejor que regresara a casa de su madre. Que no quería complicar las cosas. Yo no respondí de inmediato. Sentí una punzada en el estómago. No por la idea de que se fuera, sino por lo que implicaba, que todo terminaría sin más, como si lo que habíamos sentido no hubiera sido real. Le dije que no hacía falta. Que aún quedaban cosas por reparar. Me miró con una mezcla de sorpresa y resignación. Y no insistió. Volvimos a entrar. La lluvia seguía cayendo, ahora con más fuerza. Me refugié en la cocina, él en el garaje. El sonido constante del agua parecía marcar un ritmo interno que me acompañaba en cada movimiento. Empecé a preparar la cena, aunque nadie tenía hambre. Era una forma de mantenerme de pie. De fingir que aún podía sostener la normalidad. Cuando llamé a mi esposo, le conté de la lluvia, de los arreglos que seguían pendientes, de lo bien que trabajaba su sobrino. Él me agradeció. Me dijo que estaba agotado, que apenas dormía en ese viaje. Le pregunté cuándo volvería. Me respondió que tal vez en 2 días. Yo asentí como si eso no alterara nada en mí. Pero por dentro cada palabra suya era un recordatorio de lo lejos que estábamos, incluso cuando hablábamos. Esa noche no pude dormir. Me acosté temprano, pero el sueño no llegaba. La lluvia había amainado, pero el sonido seguía resonando en mi cabeza. Me levanté y bajé a la cocina. Encendí una pequeña lámpara y me senté junto a la ventana. La casa estaba en silencio absoluto. Todo parecía suspendido en un limbo, como si el tiempo se hubiera detenido. Escuché pasos suaves. Volteé. Era él. También desvelado. Llevaba una sudadera gris y el cabello ligeramente húmedo. Se detuvo en el marco de la puerta, dudando. Yo no dije nada. Solo hice un gesto con la cabeza, invitándolo a sentarse. Lo hizo con cautela, como si no quisiera romper nada más de lo que ya estaba roto. Pasaron varios minutos en silencio. Luego, con voz baja, dijo que no había dejado de pensar en lo que pasó. Que no era una excusa, ni una confesión. Solo una verdad. Yo asentí. Le dije que yo tampoco. Que no sabía cómo sentirme, pero que mentir no ayudaría. Él bajó la mirada, se frotó las manos. No quiero hacerte daño, murmuró. Respondí que el daño no siempre viene de lo que se hace, sino de lo que se calla. Nos quedamos allí un rato más. No pasó nada físico. Ningún contacto. Solo la cercanía de 2 personas atrapadas en una situación que las supera. Me levanté primero. Le deseé buenas noches y subí las escaleras sin volver la vista. No porque quisiera alejarme, sino porque no confiaba en lo que podía pasar si me detenía. Me acosté con el corazón latiendo fuerte. No entendía bien lo que sentía. No era amor. Tampoco lujuria. Era más profundo, más peligroso. Era la necesidad de sentirme vista, escuchada, comprendida. Y todo eso, por alguna razón, él me lo daba. Y sin embargo, no era correcto. Sabía que cada día que pasaba, la línea entre lo que debía ser y lo que deseaba se volvía más delgada. Esa noche el sueño finalmente me venció, pero fue ligero, fragmentado. Soñé con una casa sin techo, con lluvia cayendo sobre la cama. Desperté con el cuerpo tenso, como si no hubiera descansado. El amanecer se asomaba entre nubes rosadas, y la casa volvía a respirar en su silencio habitual. Pero yo ya no era la misma. Algo en mí había cambiado. Y aunque aún no sabía cómo terminaría todo, tenía claro que el camino de regreso a la tranquilidad estaba cada vez más lejos. Esa mañana, el sol regresó con fuerza. Después de días de nubes y lluvia, el cielo azul parecía una provocación. La luz entraba a raudales por las ventanas, y el canto de los pájaros sonaba más insistente que nunca. Me desperté con un nudo en el estómago. No era ansiedad ni miedo. Era otra cosa. Una especie de presión interna que no encontraba salida. Me duché con calma, prestando atención a cada gesto,
como si necesitara aferrarme a la rutina para no desmoronarme. Al vestirme, dudé entre varias blusas. Finalmente elegí una blanca, ligera, que casi no usaba. No porque fuera provocadora, sino porque me hacía sentir visible. Algo que hasta hace poco parecía un recuerdo lejano. Al bajar a la cocina, él ya estaba ahí. De espaldas, sirviéndose café. Llevaba una camisa azul arremangada, el cuello ligeramente arrugado. No me miró al escucharme entrar, pero su espalda se tensó. Tomé otra taza y me serví sin decir palabra. Nos sentamos frente a frente en la mesa de madera. Por unos segundos, solo se escuchó el golpeteo de las cucharillas contra las tazas. Me preguntó si había dormido bien. Asentí con una sonrisa leve. Le devolví la pregunta y dijo que había soñado con su infancia, con el patio de su casa y su madre regando las plantas. La conversación flotó sin peso pero con una intimidad distinta. Como si cada palabra se eligiera con cuidado para no cruzar líneas, y al mismo tiempo, para no ignorar que ya las habíamos cruzado. Después del desayuno, me ofrecí a ayudarle a limpiar los ventanales del segundo piso. Él aceptó sin titubear. Fuimos juntos a buscar los materiales, baldes, esponjas, escaleras. Todo parecía cotidiano, práctico. Pero los silencios entre nosotros se llenaban de electricidad. Cada roce de manos, cada mirada que se demoraba un segundo más de lo necesario, cada gesto contenido. Comenzamos por la ventana del pasillo. Él subía y bajaba la escalera con soltura, sin miedo. Yo sostenía el balde y le pasaba el trapo cuando lo pedía. El sol se reflejaba en los cristales recién lavados, creando destellos que me obligaban a entrecerrar los ojos. En un momento él descendió y se quedó parado frente a mí. Extendió la mano para tomar el trapo, y nuestras manos volvieron a tocarse. No hubo palabras. Ninguna explicación. Ninguna justificación. Solo eso, we kissed. Esta vez fue más lento. Más consciente. Como si los dos hubiéramos esperado ese momento desde hacía días. Como si todo lo que había sucedido hasta ahora no fuera más que una preparación silenciosa para ese segundo exacto. No hubo prisa ni torpeza. Solo una pausa en la que el mundo pareció desaparecer. Cuando me separé, bajé la mirada. Sentía las mejillas ardiendo, el pecho agitado. Él no dijo nada. Yo tampoco. Caminé hacia el baño sin mirar atrás. Cerré la puerta y me apoyé en ella. No lloré. No temblé. Solo respiré. 1, 2, 3 veces. Sabía que ese momento lo cambiaba todo. Ya no había forma de negar lo que estaba ocurriendo. No podía refugiarme más en él, fue un error, fue un impulso. Ya no. Pasé el resto del día en una especie de estado flotante. Hice tareas básicas, preparé la comida, regué las plantas, saqué la basura. Todo con gestos mecánicos, como si necesitara mantener el cuerpo en movimiento para no escuchar mis pensamientos. Él estuvo en el taller arreglando una puerta rota. No nos cruzamos más de lo necesario. Pero cada vez que lo hacía, el silencio era más denso. A media tarde salí al jardín. Me senté bajo el roble con una libreta vieja. No escribía en ella desde hacía meses. Empecé a garabatear sin pensar, palabras sueltas, frases inconexas. En algún momento sin querer, escribí su nombre. Lo taché de inmediato. Luego escribí el mío. Y me quedé mirándolo largo rato. Como si necesitara recordarme quién era yo, más allá de esposa, ama de casa, mujer madura. Como si tuviera que volver a mí desde un lugar al que había bajado sin darme cuenta. La noche llegó sin anuncios. Cenamos juntos, pero fue una comida silenciosa. Él comía lentamente, yo apenas probaba bocado. El ambiente estaba cargado. No de culpa. No aún. Sino de una especie de anticipación incómoda. Como si ambos supiéramos que había una conversación inevitable acercándose, y ninguno quisiera ser el primero en comenzar. Después de recoger los platos, me fui al cuarto sin despedirme.
Cerré la puerta con suavidad y me acosté con la ropa puesta. No dormí. Miraba el techo escuchando los ruidos de la casa, los pasos de él, la puerta del baño, el agua corriendo en el fregadero. Todo era normal. Y sin embargo, nada lo era. Pensé en mi esposo. En su voz por teléfono, en su confianza. En la forma en que daba por hecho que todo estaba bien. Que yo estaba bien. Me pregunté si alguna vez me había mirado como mujer en los últimos años, o solo como parte del hogar. Como alguien que estaba ahí, que cumplía, que resolvía. Sin preguntas. Sin pausas. La idea de la traición me apretaba el pecho, pero no por haberlo besado. Sino por la sensación de estar empezando a comprender que tal vez no era solo un accidente emocional. Tal vez había una falta más profunda. Más antigua. Algo que había estado ignorando por comodidad. O por miedo. Esa noche, justo antes de que el sueño me venciera, pensé en ir a tocar su puerta. En pedirle que hablara conmigo. Que pusiera en palabras todo eso que estaba ocurriendo entre nosotros. Pero no me moví. Me quedé en la cama con el corazón latiendo fuerte, los ojos abiertos en la oscuridad, y la sensación clara de que ya no había vuelta atrás. Aunque aún no supiera hacia dónde íbamos. Aunque el silencio siguiera siendo más fácil que la verdad. Esa mañana, el clima había cambiado de nuevo. El calor era seco, pesado, y el cielo tenía ese color amarillento que anuncia una tormenta eléctrica más que una de lluvia. Desperté con la cabeza cargada, como si hubiera soñado durante horas con cosas que no recordaba, pero que aún pesaban. Me senté en la cama y por un momento me quedé quieta, con las manos sobre las rodillas, sintiendo como el corazón latía más rápido de lo habitual. Me vestí sin pensarlo mucho, pantalones anchos, una blusa de lino sin mangas, sandalias cómodas. Nada estaba planeado, pero cada prenda me hacía sentir un poco más ligera, más en control. Bajé las escaleras escuchando ya el movimiento en la cocina. Él estaba preparando café. Al verme me saludó con un simple buenos días. Respondí igual. No hubo sonrisas, pero tampoco tensión. Solo una distancia medida que ambos intentábamos mantener, aunque cada gesto revelara que no era suficiente. Después del desayuno, dijo que necesitaba revisar unas tejas sueltas en el tejado. Le ofrecí ayudarle desde abajo sujetándole la escalera. Asintió con la cabeza. La rutina volvía a presentarse como un refugio, aunque sabíamos que cada acto cotidiano se sostenía en una cuerda floja. Mientras él trabajaba en el tejado, yo sostenía la base de la escalera con firmeza. Miraba hacia arriba observando cómo se movía, cómo sus brazos se extendían, cómo su cuerpo encontraba equilibrio en lo alto. No podía evitar notar la manera en que la luz delineaba sus formas. Sentí una punzada familiar en el pecho, una mezcla de deseo reprimido y culpa adormecida. Bajé la mirada, como si eso fuera suficiente para borrar el pensamiento. Al bajar, él se secó el sudor de la frente con la manga de la camisa. Me dijo que las tejas estaban más flojas de lo que pensaba y que habría que comprar repuestos. Le respondí que podíamos ir juntos a la ferretería. No lo pensé demasiado. Solo lo dije. Él me miró por un instante y luego dijo que sí, que sería buena idea. Subí a cambiarme mientras él guardaba las herramientas. Al mirarme en el espejo, me pregunté si esa salida era una simple diligencia o algo más. No encontré respuesta. Solo me puse unos zapatos cerrados, recogí el cabello y tomé mis llaves. Durante el trayecto en el auto, no hablamos mucho. Él miraba por la ventana, yo mantenía las manos firmes en el volante. La ciudad pasaba ante nosotros con su ruido habitual, gente caminando con prisa, semáforos cambiando, motos cruzando entre autos. Todo normal. Pero dentro del auto el silencio era tan elocuente que parecía gritar. Al llegar a la tienda, él fue directo al pasillo de techos. Yo lo seguí. Escogimos juntas las piezas que necesitaba. Mientras él revisaba medidas, me sentí observada por una mujer mayor que estaba en la caja. Tal vez solo era imaginación mía, pero su mirada me incomodó. Como si pudiera ver algo que yo intentaba ocultar.
Bajé la vista y me concentré en sostener una caja de clavos. De regreso, la conversación fue más fluida. Hablamos de la casa, de los arreglos pendientes, de cuánto tiempo más pensaba quedarse. Me dijo que si todo salía bien, tal vez conseguiría un trabajo cerca y se mudaría a su propio apartamento. Asentí sin saber si eso me aliviaba o me entristecía. Había una parte de mí que necesitaba poner distancia. Pero otra, silenciosa y obstinada, se resistía. Al llegar, cada uno volvió a sus tareas. Él al tejado, yo al lavadero. Pasé más de una hora limpiando sábanas y toallas. El movimiento del tambor de la lavadora, el ruido del agua y el jabón, me ayudaban a mantenerme distraída. Pero dentro de mí, una conversación se repetía sin descanso. ¿Dónde estaba el límite real? ¿Qué estábamos construyendo con este silencio compartido? ¿Y hasta cuándo pensábamos sostenerlo? En la tarde, mientras colgaba ropa en el patio, sentí su presencia a mis espaldas. Se acercó en silencio y se ofreció a ayudarme. Le pasé un gancho de ropa sin mirarlo. Él tomó la prenda, la colgó en la cuerda y luego se quedó allí, a mi lado, sin hablar. El viento soplaba suavemente. El sol ya bajaba. El momento tenía una calma que dolía. Fue él quien rompió el silencio, diciendo que a veces se sentía fuera de lugar, que no sabía si debía quedarse o irse. Le respondí que esa sensación era compartida. Que la casa últimamente también me parecía ajena. Asintió sin mirarme. Y eso bastó. Porque en ese gesto silencioso, supe que él también estaba roto como yo. Terminamos de colgar la ropa y entramos cada uno por su lado. Yo fui a preparar algo ligero para la cena. Nada elaborado. Solo sopa y pan. El olor a caldo caliente llenó la cocina, y por un momento me sentí nuevamente parte de algo. Parte de un hogar, aunque fuera provisional. Aunque estuviera construido sobre un terreno inestable. Esa noche mi esposo no llamó. Me pareció extraño. Revisé el teléfono varias veces, pero no había notificaciones. Me sentí inquieta, como si algo estuviera mal. Pero no llamé yo. No sabía qué decirle. No sabía si mi voz le sonaría distinta. Si él notaría que algo había cambiado. Después de cenar, subí a mi habitación y me recosté con la ventana abierta. La brisa era suave y el murmullo de los árboles me ayudaba a calmarme. Cerré los ojos por unos minutos sin dormir, solo dejándome llevar por el vaivén de los pensamientos. Fue entonces cuando escuché un leve golpe en la puerta. Me incorporé dudando. Caminé hasta el umbral y la abrí. Era él. Vestía una camiseta limpia y sostenía en la mano un destornillador. Me dijo que venía a ajustar la manija suelta de la puerta, que la había notado floja. Asentí sin moverme. Él entró, trabajó en silencio apretando el tornillo. Yo lo observaba desde la cama, sin saber qué pensar. Cuando terminó, me miró por un segundo. No dijo nada más. Solo hizo un gesto con la cabeza y salió. Cerró la puerta suavemente detrás de él. Me senté en el borde de la cama, con la respiración contenida. No había pasado nada. Pero lo sentía igual que si hubiera pasado todo. Sabía que esa calma era solo una tregua. Que algo más se avecinaba. Algo que ya no podríamos frenar. Y por primera vez en mucho tiempo, no sabía si quería detenerlo. El día amaneció denso, cargado, como si el calor hubiese estado acumulándose en las paredes durante toda la noche. Me desperté bañada en sudor con la sensación de que algo iba a ocurrir. Era una de esas mañanas en las que el aire parece más espeso, como si el mundo respirara más lento. Bajé a la cocina sin pensarlo mucho. Él ya estaba allí descalzo en silencio, mirando por la ventana como si esperara algo. Me preguntó si había dormido bien, y respondí que no. No hacía falta mentir. El ventilador del techo giraba con esfuerzo, empujando ráfagas tibias que no refrescaban. El calor nos envolvía como una manta. Decidimos dejar los trabajos del día para más tarde y ocuparnos solo de cosas livianas.
Yo limpié la despensa, él revisaba herramientas oxidadas en el garaje. La casa parecía respirar con dificultad. Cada paso que dábamos sonaba más fuerte de lo normal. Cada crujido de la madera era una pausa entre pensamientos. Después del almuerzo se cortó la electricidad. Un apagón repentino, sin aviso. Primero fue el silencio abrupto del ventilador. Luego el zumbido del refrigerador que se detuvo. La casa quedó en un estado de suspensión. Afuera, las nubes comenzaban a cubrir el cielo. El aire se volvió inmóvil. Las ventanas abiertas dejaban entrar una luz blanca y opaca. Caminé hasta el salón, y él vino desde el pasillo con una linterna en la mano. Decidimos revisar el cuadro eléctrico. Estaba en el sótano, un espacio al que rara vez bajábamos. Él fue primero, y yo lo seguí. Al entrar, el aire era más fresco pero también más denso. El lugar tenía ese olor a humedad y metal viejo. Usó la linterna para iluminar el panel, revisó fusibles, cables, interruptores. Yo me mantuve a su lado, observando sus movimientos. Cada gesto suyo tenía una concentración que me resultaba extrañamente hipnótica. En un momento la linterna parpadeó y se apagó. La oscuridad nos envolvió. Un silencio absoluto cayó sobre nosotros, roto solo por el sonido de nuestras respiraciones. Él se quedó quieto, y yo también. No nos movimos. Era como si el mundo se hubiera detenido. Sentí su proximidad en la penumbra, su aliento a pocos centímetros del mío. No dije nada. No hacía falta. Él tampoco. Subimos del sótano sin hablar. La electricidad no volvió. La casa permanecía en penumbra. En la cocina, la luz del día ya empezaba a desvanecerse. Decidí encender algunas velas. Busqué en el cajón del mueble del comedor y coloqué una en la mesa, otra en la repisa. La casa tomó otro tono. No más funcional, no más cotidiana. Se volvió íntima. Lenta. Casi suspendida. Él se acercó y me preguntó si tenía velas extras. Le mostré dónde guardaba los fósforos. Nos miramos un momento. Él sonrió levemente, pero sus ojos no acompañaban la sonrisa. Había algo contenido, tenso. Algo que crecía a cada segundo y que ninguno de los dos parecía dispuesto a detener. Pasamos la siguiente hora cada uno en espacios distintos. Yo en el comedor, él en el porche. Afuera, el cielo se tornó oscuro y comenzaron los truenos a lo lejos. Una tormenta se acercaba. El viento entraba por las ventanas abiertas, levantando papeles, moviendo cortinas. Me acerqué a cerrar una, y él entró justo en ese momento, diciendo que la puerta del cobertizo estaba mal cerrada. Salimos juntos a asegurarla. Caminamos bajo las primeras gotas gruesas, pesadas. El jardín se veía distinto, más salvaje, más real. Al llegar al cobertizo luchamos con el candado oxidado. Él lo cerró mientras yo sostenía la puerta. La lluvia aumentaba. En ese instante un relámpago iluminó el cielo, y el trueno que le siguió nos hizo estremecer. Corrimos de vuelta a la casa, empapados, riendo brevemente por la situación. Dentro cerramos la puerta y nos quedamos un segundo mirándonos. La lluvia caía con fuerza, golpeando los cristales. Yo temblaba, no de frío, sino de algo más profundo. Algo que nacía en el pecho y se expandía por todo el cuerpo. Él se quitó la camiseta mojada y fue a buscar una toalla. Yo me quedé inmóvil, sintiendo las gotas correr por mis brazos, mi cuello. Subí a cambiarme. Me puse ropa seca, me peiné el cabello aún húmedo, y bajé otra vez. Lo encontré en la sala, encendiendo más velas. La luz temblorosa daba al espacio un aire irreal. Como si no estuviéramos en la misma casa de siempre. Como si estuviéramos en otro lugar. En otra historia. Me acerqué y sin que dijéramos palabra, asterisco asterisco pasamos la noche juntos, asterisco asterisco. No quiero describir detalles. No los necesita esta historia.
Solo puedo decir que esa noche no se trató de cuerpos, sino de presencias. De silencios compartidos. De miradas que decían más que cualquier frase. De una necesidad antigua de ser vista, tocada, escuchada. Cuando desperté, él dormía a mi lado. La luz de la mañana entraba suave como si supiera lo que había pasado. Me quedé mirándolo unos segundos. Su respiración era profunda, tranquila. Me levanté con cuidado, recogí mi ropa y bajé sin hacer ruido. En la cocina preparé café con manos temblorosas. No por miedo. No por culpa. Sino por la certeza de que nada volvería a ser como antes. La electricidad volvió en ese instante con el zumbido familiar de los aparatos encendiéndose. Todo el sistema volvió a la vida, como si la noche anterior hubiera sido una pausa fuera del tiempo. Como si la casa decidiera seguir como si nada. Pero yo sabía que no era así. Que lo que habíamos hecho no desaparecería con el regreso de la luz. El reloj marcaba las 8. Y entonces sonó el teléfono. Era mi esposo. Dijo que ya venía en camino. Que había terminado antes de lo previsto. Me quedé en silencio unos segundos con el auricular en la mano, mientras el café humeaba a mis espaldas. Asentí. Dije que lo esperaría. Colgué. Y me quedé ahí de pie en medio de la cocina, sin saber qué hacer con todo lo que ahora era yo. El reloj de la cocina marcaba las 8:45 cuando colgué el teléfono. La voz de mi esposo todavía retumbaba en mis oídos, flotando como un eco persistente en ese espacio que hasta unos minutos antes se sentía ajeno, extraño, lleno de otra energía. Su anuncio de regreso tan abrupto, tan inesperado, me había sacudido. Dijo que llegaría por la tarde, que extrañaba la casa, que tenía ganas de descansar. Usó palabras cálidas, normales, como si todo estuviera en orden. Pero en mi interior, nada lo estaba. Me quedé de pie frente a la ventana, con la taza de café aún tibia entre las manos, observando cómo el sol se abría paso entre las nubes. Afuera, el jardín aún conservaba rastros de la tormenta. Las hojas mojadas brillaban, los charcos reflejaban el cielo, y algunas ramas seguían goteando. Todo parecía calmo. Pero dentro de mí, el caos era absoluto. Subí las escaleras sin hacer ruido. Él seguía dormido. La sábana lo cubría hasta la cintura, y su rostro estaba relajado. Por un instante me quedé en el umbral observándolo. Había algo casi infantil en su expresión, algo que me removía sentimientos confusos. No podía definir si sentía ternura, rabia, culpa o todo al mismo tiempo. Lo cierto era que lo que habíamos vivido la noche anterior no era un juego. No fue un desliz ni una fantasía. Fue una decisión. Una entrega. Un cruce de límites del que ya no había vuelta atrás. Me vestí en silencio. Doblé con cuidado la ropa que había usado, la guardé en el armario, y abrí las ventanas para ventilar. Todo debía volver a su lugar, pero nada podía hacerlo. Mientras recogía la taza vacía del velador, mis dedos temblaron. Era como si mi cuerpo recién comenzara a comprender el peso de lo que estaba ocurriendo. Bajé a la cocina y comencé a limpiar sin parar. Lavé los platos que no necesitaban lavado. Sacudí estantes, ordené especieros, barrí rincones. La casa tenía que parecer normal. Tenía que esconder cualquier rastro, cualquier indicio. No porque quisiera mentir. Sino porque no sabía cómo enfrentar la verdad. No aún. Él bajó más tarde con una expresión tranquila, casi ligera. Me saludó con suavidad, preguntó si había café. Asentí y le serví una taza. Se sentó frente a mí. El silencio entre nosotros era denso, pero no incómodo. Nos habíamos dicho todo sin hablar. Sin embargo, había algo en su mirada que me inquietaba. Algo que parecía no haber cambiado. Como si la noche anterior no hubiera sido un punto de quiebre, sino apenas el comienzo de una serie de consecuencias. Cuando le conté que mi esposo venía de regreso, bajó la mirada. No dijo nada al principio. Luego, con voz baja, preguntó si necesitaba que se fuera antes.
Dije que no, que podía quedarse, que lo lógico era que terminara el trabajo. Él asintió sin insistir. Pero la incomodidad quedó flotando en el aire, suspendida como una capa invisible entre nosotros. El resto del día fue una coreografía cuidadosamente ensayada. Él arreglaba la cerradura del taller, yo me dedicaba a cambiar sábanas, aspirar alfombras, repasar la vajilla del comedor. Me concentré en cada tarea con una precisión casi obsesiva, como si el orden externo pudiera compensar el desorden interno. Pero era inútil. Cada rincón de la casa me recordaba algo. Una mirada. Un roce. Una respiración entrecortada. Un silencio demasiado elocuente. A media tarde el sonido del motor de un coche me sobresaltó. Me asomé por la ventana y lo vi. Mi esposo estacionó frente a la casa, bajó con su mochila al hombro y una bolsa en la mano. Vestía esa chaqueta marrón que tanto me gustaba, y al verlo sentí una punzada en el estómago. No por amor. Por nerviosismo. Por miedo. Por todo lo que no había previsto sentir. Salí a recibirlo. Sonrió al verme, me dio un beso en la mejilla, me abrazó con fuerza. Le devolví el gesto fingiendo naturalidad. Entramos y al cruzar la puerta, su mirada recorrió el interior de la casa con esa forma práctica que siempre ha tenido. Notó los arreglos, elogió el orden, preguntó cómo había ido todo. Respondí con frases medidas, suficientes para sostener la fachada. El momento inevitable llegó cuando se encontró con su sobrino. El saludo fue cordial. Un apretón de manos, una palmada en el hombro. Conversaron brevemente sobre los avances en la casa. Mi esposo parecía cómodo, confiado. No sospechaba nada. Pero yo, desde la cocina, sentía que cada palabra era una piedra más en el muro que estábamos levantando. Preparé una merienda sencilla. Comimos en el patio aprovechando la brisa del final del día. Hablamos de cosas triviales, el tráfico, el clima, el trabajo. Todo fluía con aparente normalidad. Pero cada vez que él me miraba, yo bajaba la vista. Cada vez que el sobrino se levantaba a buscar algo, mi pulso se aceleraba. Era una tensión soterrada, que no se expresaba, pero se sentía en el ambiente. Al anochecer, mi esposo subió a ducharse. El sobrino y yo nos quedamos en la cocina, guardando los restos de la cena. Evitábamos mirarnos. Él me alcanzaba los platos sin tocarme. Yo los acomodaba en silencio. Cuando terminó, dijo que saldría a caminar un rato. No esperó respuesta. Tomó una chaqueta y se fue. Lo vi alejarse por la ventana, con las manos en los bolsillos, la cabeza baja. Subí al dormitorio. Mi esposo ya estaba en la cama, leyendo. Me preguntó si estaba cansada. Le dije que sí. Cerró el libro, apagó la luz y se acomodó para dormir. Yo me quedé despierta, con los ojos abiertos en la oscuridad. Escuchaba los sonidos de la noche, el crujir del techo, los pasos de algún vecino, el ladrido lejano de un perro. Pero lo que más sentía era el eco de todo lo que había ocurrido y de lo que aún no había pasado. Sabía que no podía seguir así. Que no bastaba con fingir. Que, tarde o temprano, habría que enfrentar las consecuencias. Pero esa noche solo pude quedarme quieta, inmóvil, deseando que el tiempo se detuviera. Que el momento siguiente no llegara nunca. Que el pasado pudiera desvanecerse, al menos por unas horas. Cerré los ojos con fuerza. Pero no dormí. Porque cuando la verdad se instala dentro de una casa, ya no hay lugar para el descanso. Solo para la espera. Y esa era la parte más difícil. Desperté con un sobresalto. Aún era de noche o quizás muy temprano, porque el cielo fuera de la ventana tenía ese azul denso que precede al amanecer. Mi esposo dormía profundamente a mi lado, su respiración acompasada, su brazo extendido por encima de la almohada. Me quedé unos segundos mirándolo inmóvil, tratando de convencerme de que todo lo vivido los últimos días no era más que una exageración de mi mente, una ilusión nacida del aburrimiento, del calor, del aislamiento. Pero no lo era. Todo era real.
Y cada vez más irreversible. Me levanté con cuidado, sin hacer ruido, y bajé a la cocina. Aún no era hora de encender luces. Me bastó la claridad lechosa que se filtraba por la ventana para encontrar la cafetera. Necesitaba tener algo entre las manos, algo que me anclara. Mientras el café se preparaba, escuché crujir una de las puertas del pasillo. Me tensé. Segundos después lo vi aparecer descalzo, el cabello revuelto. Se detuvo al verme con la expresión de quien no sabe si hablar o huir. Nos quedamos así, en silencio. Yo junto a la cafetera. Él junto a la puerta. No había palabras suficientes para explicar lo que estaba ocurriendo dentro de mí, dentro de él. Todo lo que fuimos capaces de hacer en la oscuridad se deshacía lentamente a la luz del día. Le hice un gesto con la cabeza para que se acercara. Le serví una taza y nos sentamos en la mesa, uno frente al otro. No hablamos. Solo tomamos café. Y esa quietud contenía más cosas de las que hubiera podido soportar un diálogo. El sonido de pasos en el piso de arriba nos hizo reaccionar. Mi esposo se había despertado. Él dejó la taza en la mesa y salió al patio con la misma naturalidad con la que uno se lava las manos después de una comida. Yo subí a recibirlo. Fingí estar arreglando las sábanas cuando mi esposo entró al dormitorio. Me saludó con un beso en la frente y me preguntó si había dormido mejor. Le dije que sí. Esa fue la primera mentira del día. La mañana transcurrió con la torpeza de una obra mal ensayada. Él volvió a sus reparaciones, esta vez en el cobertizo del fondo. Mi esposo decidió encargarse del jardín, podar algunas ramas, revisar el riego. Yo fingía limpiar las ventanas, aunque en realidad no veía nada. Mis pensamientos iban y venían como un péndulo, entre el pasado inmediato, el presente incómodo y un futuro que ya no podía imaginar. A eso de las 11 mi esposo llamó a su sobrino para que lo ayudara a cargar una bolsa de herramientas pesadas. Desde la ventana, los vi caminar juntos hacia la cochera. Hablaron un poco, gesticulaban. Mi esposo le palmeó el hombro, incluso rió. Él respondió con una sonrisa fugaz, forzada. Yo los observaba desde el comedor con un nudo en el estómago. El contraste entre esos dos hombres tan distintos, tan cercanos, tan ingenuamente conectados por mí, me resultaba insoportable. Mientras almorzábamos, mi esposo notó que algo en mí no estaba bien. Me preguntó si me sentía enferma. Dije que no, que solo estaba cansada. Él insistió en que me recostara después de comer. Que él se encargaría de todo. Agradecí y subí a mi habitación. Pero no me acosté. Me senté en la orilla de la cama y me tapé el rostro con las manos. Me sentía atrapada. Como si todo lo que había construido en mi vida se hubiera convertido de pronto en un campo minado. Pasada una hora, bajé al lavadero para buscar una camisa de mi esposo. Y fue ahí cuando ocurrió. Abrí la puerta con normalidad, esperando encontrar la ropa limpia sobre la mesa. Pero lo que encontré fue otra cosa. Él estaba allí de espaldas con la camisa de mi esposo en las manos. La estaba doblando con cuidado. Al verme se giró sorprendido. El silencio que se creó entre nosotros fue seco, cortante como el filo de un vidrio. En ese instante la puerta trasera se abrió de golpe. Mi esposo entró con un destornillador en la mano, diciendo algo sobre una bisagra que se había salido. Se detuvo en seco al vernos. Observó la escena. Su sobrino, de pie con su camisa entre las manos. Yo quieta, como si me hubieran descubierto en medio de un robo. La camisa cayó al suelo. Nadie habló. Nadie se movió. Solo los ojos de mi esposo lo decían todo. No fue enojo. Fue desconcierto. Incredulidad. Y luego, algo peor, la comprensión. Salió sin decir palabra. No cerró la puerta. El golpe del marco al volver a su sitio fue más fuerte de lo necesario. Mi cuerpo temblaba. Quise correr tras él, decirle algo, lo que fuera. Pero no pude. Me quedé paralizada. Él detrás de mí tampoco dijo nada.
Solo recogió la camisa del suelo y la colocó sobre la mesa. Subí lentamente. Cada escalón era un esfuerzo. Cuando llegué a nuestra habitación, mi esposo no estaba. La puerta del armario estaba entreabierta. Algunas de sus cosas ya no estaban en su sitio. El maletín que había traído aún seguía allí, pero abierto a medio llenar. Me acerqué, pero no lo toqué. Me senté en la cama, esperando. Tardó casi 1 hora en subir. Cuando lo hizo traía consigo la misma expresión del lavadero, contenida, dura. No me gritó. No preguntó. Solo me miró. Yo quise hablar, pero él levantó una mano y dijo, no, esa única palabra fue suficiente. Salió del cuarto y bajó las escaleras. Lo oí abrir la puerta principal. Luego silencio. Él no volvió esa noche. Yo me quedé en la casa, caminando en círculos, abriendo y cerrando puertas, apagando luces que ya estaban apagadas. Mi cuerpo parecía buscar movimiento para no colapsar. Pero por dentro, todo estaba detenido. No lloré. Ni siquiera intenté justificarme ante mí misma. Porque lo más devastador no fue el momento en que nos descubrió. Fue el momento en que no dijo nada. Porque eso significaba que no había nada más que decir. El amanecer fue lento. Como si el día también dudara de su lugar, como si la luz no supiera si debía colarse entre las cortinas o quedarse detrás de las nubes. Me desperté sin haber dormido realmente. Había cerrado los ojos durante horas, pero la mente no descansó. Daba vueltas sobre lo mismo, sobre lo que se rompió, sobre lo que quedó en el aire. Sobre ese silencio final que no supe cómo enfrentar. La cama estaba vacía, fría de un solo lado. El cuarto parecía más grande, más quieto, como si el sonido habitual de su respiración ya hubiera sido borrado por el eco de la ausencia. Me senté en el borde sin moverme, sin pensar en qué hora era. No tenía sentido mirar el reloj. Ya no había horarios que cumplir. Ya no había rutinas que salvar. Bajé a la cocina en automático. Preparé café por costumbre aunque no tenía hambre ni sed. Apoyé las manos sobre la encimera y me quedé ahí, mirando fijamente una taza vacía, como si pudiera responderme algo. La casa estaba limpia. Impecable. Demasiado ordenada. Como si tratara de borrar cualquier huella de lo que había ocurrido. Afuera, el sol apenas iluminaba el jardín. El césped seguía húmedo, y el banco de madera donde solíamos sentarnos estaba cubierto de hojas. Abrí la puerta corrediza y salí. El aire fresco golpeó mi rostro como una caricia no pedida. Caminé hasta el roble sin apuro, sin propósito. Me senté bajo su sombra, en el mismo lugar donde tantas veces lo había observado trabajar, reír, callar. El silencio ahora era distinto. No tenía carga, no tenía tensión. Era solo vacío. Me quedé ahí un largo rato. Las ramas crujían suavemente sobre mi cabeza, y el sonido me recordó lo que se siente estar en pausa. Pensé en las palabras que no dije. En las preguntas que no hice. En las cosas que quise evitar y terminaron estallando igual. ¿En qué momento dejé de sentirme esposa? ¿En qué instante comencé a buscar fuera lo que no supe nombrar dentro? Recordé el primer día que lo vi bajar del auto. Su sonrisa, sus manos torpes al saludarme. La manera en que sus ojos recorrían la casa, como si todo le resultara nuevo y al mismo tiempo familiar. Y luego todo lo que vino después, el primer cruce de miradas, el primer silencio compartido, los gestos pequeños que fueron llenando grietas que ya existían desde antes. Porque la verdad, aunque duela admitirla, es que esas grietas estaban ahí mucho antes que él. Volví a entrar. La taza de café seguía en el mismo lugar. El teléfono no sonaba. Nadie tocaba la puerta. No había mensajes. Solo el sonido lejano de un pájaro o el crujido leve del techo con el sol. Subí las escaleras y me detuve frente a la puerta del cuarto de huéspedes. La abrí lentamente. Todo estaba en orden. Las sábanas estiradas, el armario vacío, el colchón frío. No quedaba nada de él.
Ni una prenda olvidada, ni una nota, ni una pista. Solo la forma del colchón hundida donde había dormido. Como un hueco que nadie ocupaba. Me senté en la cama. Acaricié la colcha sin motivo. Miré por la ventana. Pensé en irme. En salir sin rumbo, caminar hasta perderme en algún lugar donde nadie me conociera. Pero también sabía que eso era solo una fantasía. Que el verdadero castigo estaba en quedarse. En enfrentar lo que quedaba después del derrumbe. Porque eso era esta casa ahora, una estructura que seguía en pie, pero vacía por dentro. Fui al salón, abrí el cajón donde guardábamos papeles y encontré una libreta. Era mía, antigua. Tenía algunas recetas anotadas, listas de compras, fechas olvidadas. Arranqué las páginas usadas y me quedé con una en blanco. Tomé un bolígrafo y comencé a escribir. No sabía exactamente qué. Solo dejé que la mano se moviera. Escribí frases sueltas, preguntas sin respuestas, nombres que ya no podía pronunciar en voz alta. Lo arruiné, puse en una línea. Pero lo arruinado ya estaba antes, en otra. Yo también necesitaba que alguien me mirara. Y ahora no sé quién soy en esta casa vacía. Me detuve. Cerré la libreta. No era una confesión. Era un intento. Algo así como un pequeño puente entre lo que fui y lo que venía después. A la tarde salí a caminar por el vecindario. Las calles estaban tranquilas. Algunas casas tenían las ventanas abiertas. Otras cerradas con persianas bajadas. Saludé con la cabeza a una vecina, que me devolvió el gesto sin mayor entusiasmo. Caminé hasta el final de la cuadra, me detuve frente a la panadería, y luego regresé. No compré nada. No tenía ganas de llenar el estómago. Ni el alma. Volví a casa justo cuando el sol comenzaba a bajar. La luz dorada se colaba por las rendijas y teñía todo con ese color cálido y falso que tienen las cosas antes del anochecer. Me senté en el sofá, descalza, y miré la mesa del centro. Sobre ella había un sobre. No lo recordaba allí. Lo tomé. Estaba en blanco. Lo abrí con cuidado. Dentro había una nota doblada. No firmada. Escrita con su letra. Gracias por todo lo que fuiste. Y por todo lo que no dijiste. Me voy antes de quedarme donde no pertenezco. Eso era todo. No había reproches. No había explicaciones. Solo eso, la decisión de marcharse. Y la confirmación de que al final, todos sabíamos que esto no podía durar. Que lo vivido había sido un paréntesis. Intenso, verdadero, pero también insostenible. Me quedé un largo rato sentada con la nota en las manos. No lloré. No esa vez. Solo sentí una calma rara, como si algo se hubiera cerrado. Como si por fin, el silencio tuviera forma. Subí al dormitorio, abrí el armario y saqué una manta. Volví a bajar y salí al jardín. Me senté bajo el roble. La noche ya caía, y el cielo era un lienzo oscuro. Cerré los ojos. Respiré. Y por primera vez en días, me sentí sola. Pero también un poco más libre.